Saludándolo nuevamente y reflexionando hoy en un texto que normalmente lo escuchamos la segunda semana después cuando iniciamos esa preparación, esa cuaresma, la preparación a Semana Santa, pero que es un texto supremamente rico y que lo vamos a tratar de hacer hoy muy práctico, muy aplicado a nuestra vida diaria para que podamos sacar todas esas enseñanzas que nos trae la palabra de Dios y que miren, en estos días reflexionaba un poco sobre unos textos que he estado preparando y me daba cuenta de esa realidad. Nunca se agota, siempre trae algo nuevo para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que los oídos los tenemos tapados, que a veces no escuchamos, que a veces no aprendemos a discernir, que el mensaje está ahí, pero tenemos ojos y no lo vemos y oídos y no lo escuchamos. Hoy vamos a hablar un poquito de ese texto de la transfiguración, pero repito, muy aplicado a nuestra vida diaria, a tratar de entender y mirar por qué ese cambio en nuestra vida espiritual no se da, por qué no damos ese paso, por qué no avanzamos, porque este texto es de una enseñanza enorme, aun cuando les adelanto, es una prefiguración de la resurrección, la transfiguración, pero que traduce, repito, transformación, cambio de una cosa o de una persona, metamorfosis, que llegue a salir ese hijo de Dios que usted y yo tenemos oculto. ¿Cómo así? Sí, somos hijos de Dios, pero la creación está esperando que se manifieste los hijos de Dios, la gloriosa libertad de nosotros, que somos los hijos de Dios, que aprendamos a enfrentar las cosas de una manera distinta, que se note que tenemos esa experiencia de Dios, como nos va aquí a regalar Jesús y el Dios mismo, porque es que a veces, repito, nos quedamos es en palabrería. Ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y un corazón con experiencia profunda de Dios es muy distinto a un corazón de religioso, de cumplimiento, de normas, de leyes, como vamos a ver aquí de ley y profetas, que se quedó en el Antiguo Testamento y no dio el paso a la revelación definitiva de Dios en su Hijo Jesucristo, que hoy nos habla claramente a cada uno de nosotros, que hoy nos quiere iluminar en este texto muchos aspectos de nuestra vida que no logramos cambiar, que no logramos transformar, a ver cómo hacemos. Por eso quiero titular esta reflexión como tips para transformarnos, para transfigurarnos, para que se llegue a notar en nosotros ese Dios que vive y que habita en lo profundo de nuestro corazón, para que se note que somos esos discípulos de Jesús, para que se note que somos cristianos católicos comprometidos, no agentes secretos, no hay, ahí vamos, ya fui a la misita el domingo, sí. Hablaron de la transfiguración, hasta a mí me aterró porque es que me extrañé, porque eso no lo habían hablado pues ya a comienzos antes de Semana Santa. Sí, ese es el problema. Todo se nos vuelve musiquita de fondo. Y si uno encarna esta palabra, si uno encarna lo que hoy el Señor nos dice, nuestra vida se transforma y de una manera radical, de una manera que sorprendería a los demás y que nos ayudaría a llevar muchas de las situaciones difíciles de nuestra vida. Lo vamos a ver desde el Evangelio que estamos viendo según San Mateo capítulo 17 versículos 1 al 8 y también entrelazados con este texto nos lo traen también San Lucas y Marcos con algunos aspectos de esos otros evangelistas. Y repito, titula La Transfiguración y dice así: 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué? Sí, vuelvo y te repito porque uno se distrae. 6 días después de qué? Está en el contexto de la revelación de Jesús donde dice lo que va a padecer, donde anuncia la cruz, donde Pedro le dice, no, ni riesgos, ¿cómo así? No, yo te tengo un programa muy distinto. En nuestro contexto, 6 días que usted lleva, no sé, penando por qué, sufriendo por qué, cuál es la dificultad que tengamos en estos momentos, y es muy lindo. 6 días después, tomó Jesús consigo. Jesús siempre, primer punto,
Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. ¿Y qué son esos? Los más cercanos, los más íntimos, porque les quiere regalar una experiencia profunda de Dios. Usted y yo somos los más íntimos de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Los tomó consigo, dice, a Pedro, Juan y Santiago, y los llevó aparte. Mire, este verbo que aparentemente pasa desapercibido es importantísimo en nuestra vida espiritual. Aparte, sálgase de la rutina, salgámonos del bullicio, salgámonos de la trabajadera, salgámonos de esas actividades que nos están consumiendo la mayor parte de nuestro tiempo, en las que se nos está yendo la vida, y vamos a un lugar solitario aparte con Jesús, porque además es Él el que nos toma con Él, es Él el que toma la iniciativa, como siempre vemos en esta historia de la salvación que Dios Padre está realizando en tu vida, en tu familia, en nuestro país. Él siempre toma la iniciativa. Aparte, estos 3 discípulos estuvieron en la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo, en Getsemaní. Miren, son los más íntimos. Quiere decir que esta experiencia que Dios nos va a regalar es para transmitirla a los más íntimos, a los más cercanos, a nuestra familia. Recuerdan, en Pentecostés recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Jerusalén, mi casa. ¿Cuáles son tus íntimos? Mi esposa, mis hijos, los seres más cercanos, más arraigados a mi entorno. Nos toma parte para regalarnos esa experiencia, para que también nosotros tomemos a nuestros íntimos, esposa, hijos, familia cercana, para llevar para dar ese testimonio de esa experiencia de Dios. Pero uno no saca sitio, uno no saca espacios para estar aparte con Jesús. Aparte, repito, es desligados de todo. Y dice muy lindo, y los llevó, miren, dice a Pedro, Juan y Santiago y su hermano Juan. A Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué es el monte? El sitio de encuentro con Dios. El Tabor, aquí algunos dicen el Hermón, el ombligo, el centro del ser humano, el centro de tu corazón. Hay que sacar ratos para ir aparte a subir al monte, al encuentro con Dios. Y subir implica dejar, renunciar, desacomodarse y establecer las prioridades en nuestra vida, lo que es lo fundamental. ¿Hace cuánto no vas a un retiro o no vamos? ¿Hace cuánto no nos regalamos una mañana entera a solas con el Señor? Es que es muy lindo, cada rato Él invita a los discípulos a ir aparte. Vengan conmigo aparte a descansar. ¿Recuerdan en San Marcos? Ese es el verdadero descanso, estar a solas con Jesús. Nada te va a desestresar más. No es ese viaje que tenemos pendiente, no son esas vacaciones. Es aceptar, es dejarse llevar. Tomó Jesús. ¿De dónde nos toma? De la mano. Nos guía y nos conduce. Vengan conmigo que les quiero hablar del reino de mi Padre. Vengan conmigo que les quiero regalar una experiencia que va a cambiar para siempre sus vidas. Ah, no, yo no tengo tiempo. Aparte saqué 5 minuticos para hacer esto, pero es que yo vivo muy ocupado, si ese es el problema. Por eso que no avanzamos en nuestra vida espiritual. Por eso nos quedamos estancados. Por eso nos quedamos religiosos toda la vida. Porque no dejamos que el que está tomando la iniciativa nos hable al corazón, nos muestre el camino, nos conduzca, nos diga, vengan que vamos a un monte alto. Recuerdan el monte del Sinaí, el monte de la revelación, recuerda Elías, recuerda Moisés, recuerda tantas revelaciones en un monte, a un sitio alto. Es decir, a estar más cerca de Dios, ya me entienden, no es ascender, es sacar ratos para estar cerca de Dios. ¿Que dónde está? En ti mismo. No tienes que aislarte, pero sí se refiere a salir de esa rutina donde nos metemos, de ese consumismo, de ese el tener, poder, placer que tanto hablamos en nuestras reflexiones, de toda esa bulla del mundo, y hacer un ratico de silencio, porque el que te creó te quiere hablar, y el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Cuenta con cada uno de nosotros para vivir esa experiencia en el monte. Ahí se nos va a revelar,
ahí se nos va a mostrar, ahí nos va a hablar, pero uno aterrado, con los pies en la tierra, sin sacar espacios, tiempo, repito, para ese diálogo con el Señor. Qué lindo, ¿no? Como siempre Dios Padre y a través de su Hijo Jesucristo es el que toma la iniciativa para llevarnos donde aparte. Repito, 6 días después. ¿Por qué? Porque viene el séptimo día. Al séptimo día Dios descansó, al séptimo día Dios se reveló. El justo sufrirá 2 días, pero al tercer día se revelará y tomó a 3, a Pedro, Juan y Santiago. 3, el testimonio necesario para que fuera cierto tenía que ser mínimo 2 o 3 personas, no uno solo. Tomó a 3 en comunidad, en familia. Nos quiere llevar a todos, no a uno solo. Ya hemos hablado de esa relación, yo y Dios y yo no, en comunidad, con otros hermanos, a sus más íntimos. ¿Sabías que eres de los íntimos del Señor? ¿Cómo sé? Mire la palma de la mano. Ahí estás tatuado. Nos hizo en el vientre de nuestra madre. Fue Él, somos... No, Jesús no tiene discípulos de la rosca, como decimos acá. No es que estaban, no, son los cercanos. Tú puedes ser de los cercanos. Decide, déjate guiar y déjate llevar. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto. Ya vimos que es el monte alto, ese sitio del encuentro con Dios. Y Lucas agrega, y se puso a orar. Primer punto para ese cambio, para esa situación, para esa realidad, esos tips, para poder transformarnos, transfigurarnos, para poder revelar esa presencia de Dios. Subir al monte alto, aparte, sacar tiempo para estar a solas con Dios. Lucas dice que se puso a orar. Segundo, la oración. La oración, es que aquí vamos a ver que el cambio se produjo mientras él oraba. San Mateo dice, y se transfiguró delante de ellos. Lucas dice, mientras oraba, su rostro cambió. Se transfiguró delante de ellos mientras oraba. La oración produce en nosotros ese cambio tan anhelado que no hemos podido realizar. Dios transfiguró a Jesús, se transfiguró delante de ellos a través de él. Y dice muy lindo, su rostro se mudó y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante. En Lucas dice, se mudó. Usted se ha mudado de casa. ¿Qué es? Que se lleva todas las cosas a otro lugar. Es que ese cambio que usted está tratando de hacer va a ser posible subiendo al monte a solas a orar con Jesús y con sus hermanos de comunidad. El rostro va a cambiar. Se mudó. ¿Y cambió de qué? De esa amargura que usted mantiene o que mantenemos, de ese temperamento, de esa tristeza, de esa angustia. Va a cambiar absolutamente a todo lo opuesto. Mire, y es muy lindo. ¿En quién estaba orando? Jesús. ¿Y en quién se produjo el cambio? En Él. La oración nos muestra bien hecha que el cambio primero lo tenemos que dar nosotros. Y eso es lo que va a producir la reacción en los discípulos. Ahora lo vemos. Vives orando para que el otro cambie. No, pídele al Señor que sea yo el que cambie. Para cambiar lo que no puedo cambiar, dame fuerza para aceptar, paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para diferenciar entre las dos cosas. Oremos sí por la conversión de los demás, pero el primero que tiene que dar ese cambio, esa transformación, esa transfiguración soy yo. ¿Y cuándo se va a producir eso? Mientras oraba, su rostro se transfiguró, se puso brillante delante de ellos, se mudó. Se fue, eso que no nos deja tener vida. Se va a ir en la oración, esa angustia y esa tristeza, ese desazón, eso que a veces sentimos que no sabemos ni explicar con palabras, mientras oramos en ese monte a solas, con Jesús y con su Padre. Su rostro se mudó. El cambio primero en mí. El cambio primero en mí. ¿Cómo hay que insistir en esto? Primero aprender a amarme, a aceptarme, a redimir mis dificultades, mis errores, a entregárselos al Señor. Y eso es lo que hace la oración. Va iluminando qué aspectos de mi
rostro estoy reflejando en el exterior, pero que necesitan ser cambiados es en el interior, porque la oración produce ese cambio en el interior que se refleja en el exterior. Oíste, esta persona ya no tiene esa mirada, ya no tiene esa mirada agresiva, ya no juzga, ya no condena, ya no señala. Ya vemos que totalmente tiene actitudes distintas hacia los demás. Si mientras oraba, su rostro se transfiguró delante de ellos. Los demás son los que lo van a notar y van a ver que en nosotros ha pasado algo que la oración, ese diálogo de amor con el que sabemos que nos ama, que está obrando en nuestro corazón como esa lamparita hemos dicho, para mirar en qué aspectos no estoy siendo otro Jesús, para mirar en qué aspectos estoy arruinando mi proyecto de vida, para mirar en qué aspectos no estoy siendo presencia de Dios para los demás, para mirar en qué aspectos me he ido desviando del camino. Y entonces se transforman esas realidades interiores y se reflejan en el exterior. Su rostro se mudó y se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, como la luz, dice en otros aspectos. Miren, la oración nos va limpiando. Qué lindo, ¿no? Sus vestiduras se pusieron blancas. Está haciendo, saben, les expliqué en el trasfondo, alusión a la resurrección, a esa Pascua, a ese cambio. Pero es que ese paso, precisamente la oración es ese paso de Dios por nuestro corazón, transformando esas oscuridades y volviéndolas luz, sacándonos las tinieblas. Y entonces los vestidos son blancos. ¿Qué es eso? Se nos va volviendo el corazón transparente. ¿Y qué es un corazón transparente? Que refleja como en un espejo la gloria de Dios, que a través de él pasa la luz y el amor de Dios hacia los demás, que cada vez tienen menos oscuridad, que cada vez tenemos menos tinieblas, que puedo mirar, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, que me puedo mostrar como soy. La oración nos va limpiando. ¿Pero qué? Ir aparte y subir al monte. Segundo, sacar tiempos para orar. Va a cambiar nuestro rostro y nuestro interior. Y vámonos un poquito al Apocalipsis. ¿Quiénes permanecerán de pie el día que todo? Los que hayan lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. La oración va permitiendo que Jesús entre a lo profundo de nuestro corazón, nos vaya transformando. Es que en la oración se trata de dejar actuar a Dios y a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. No soy yo el que hace, es Él el que hace. Pero como veíamos cuando hablábamos de las tinieblas, para que la luz entre tengo que reconocer cuáles son esas tinieblas que hay en mi corazón. ¿Qué realidades tienes? ¿Y cómo las estás orando? ¿Cómo estoy haciendo esa oración? Recuerdan que hace poco veíamos el Espíritu Santo es el que viene y ora en nosotros para que cada vez le abramos más espacio a la voluntad de Dios y va formando en nosotros ese molde que tiene, que es Jesucristo. Entonces todo se va mudando, se va transformando. ¿Se va yendo qué? El orgullo, la soberbia, la prepotencia, la falta de humildad, el creerme mejor, el creerme ya santo, el creerme bueno como habíamos visto, y empezamos a vivir una nueva realidad en nuestra vida. Se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol. Es que ya somos el luz. Estamos llamados a hacer ¿qué? Sal y luz de la tierra. No se pone una lámpara para ocultarla debajo del celemín, sino para que brille en lo alto. La luz vino de lo alto para que nosotros también seamos luz, rostro como la luz y vestidos se volvieron blancos como la luz. Y agrega en otro evangelio, tan blancos sus vestidos que ningún batanero sobre la tierra podría dejarlos así. Eso es muy lindo. La oración, lo que Dios va a hacer en nosotros a través de la oración, no lo puede hacer absolutamente nadie. Y con todo respeto estoy hablando de el profesional que sea, donde usted vaya, sus vestidos quedaron tan blancos que ningún batanero en la tierra sería capaz de dejarlos así. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría en tu vida, en nuestra vida, a través de la oración.
Con la oración todo, sin la oración nada hemos visto. Pero nosotros, poquito de oración. No, ya recé 5 Padre Nuestros. Ya recé 10 Padre Nuestros, 3 ánimos. Esa es nuestra oración. No, por eso es que nos lleva aparte. Al monte alto tomó consigo en unión para orar por nosotros, para orar con nosotros, para sacarnos de la multitud y como discípulos enseñarnos a orar y regalarnos su espíritu para que nos enseñe a orar. Nadie puede hacer lo que Dios hace en tu vida a través de la oración. Primer punto que, aparte a un monte alto, sacar espacios. Segundo, para orar. ¿Qué produce esa oración? Un cambio en lo profundo de nuestro corazón, que se refleja en nuestro rostro y en nuestra transparencia. Ya no son las apariencias, ¿no? Qué elegancia, ¿dónde compraste? No, ya ese exterior refleja lo que hay en nuestro interior, tan blancos y resplandecientes como ningún batanero en la tierra podría dejarlos. Eso es lo que hoy quiere hacer el Señor en tu vida y en mi vida. Diría Él, ¿quieres? Sí, Señor, quiero, pero aumenta mi fe, porque la fe es proporcional a la oración y mi oración es tan poquitica que mi fe se va apagando. Fe que no se propaga, se apaga. Y la oración es al espíritu, a la vida espiritual, como el oxígeno a los pulmones. Haz el ejercicio en estos momentos a ver cuánto puedes retener la respiración. No, yo practico apnea, sí, máximo entonces 8 minutos, 9. Después, morao y adiós. Cianótico y adiós. Sigue el texto así. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tercer punto, nos habla del Antiguo Testamento. Tercer punto, ya hay alguien más grande que Moisés y que Elías, que es el Señor, pero nos está confirmando que están resucitados con el Señor, que esto de la vida eterna no es un cuento, que la gloria eterna nos espera, que ya Moisés y Elías están compartiendo en el reino con Jesús, pero nos habla también de algo muy importante. Moisés y Elías, la ley y los profetas, que ya no es solo la ley y la profecía, que hay alguien más. Antiguamente y de muchas maneras habló Dios a su pueblo por la ley, por los profetas y por Moisés, pero en la plenitud de los tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué nos dice? Que para transformar nuestra vida, para transfigurarnos, no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, como hace tanta gente, los 613 preceptos de los judíos, normas, mandamientos, no, hay que dar un paso más allá. Por eso al final queda solo Jesús, porque la ley y los profetas en él alcanzan su cumplimiento. No he venido a abolir la ley, ojo, no es que no cuente, sino que ya hay alguien más, Jesús. Y en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo Jesucristo, la plenitud de la revelación. Pero démosle una aplicación muy concreta. La oración logra que esas cosas del pasado, Antiguo Testamento, que usted y yo hemos vivido, sean asumidas en Jesús, redimidas y salvadas. Que no nos quedemos mirando nuestros errores. Que metí las patas, que hice esto, que caí, que este pecado, que esta... No. Ya Jesús pagó por todo eso, que no nos quedemos simplemente mirando el Antiguo Testamento, que demos un paso en nuestra vida espiritual. ¿Y qué nos dice también este tercer puntico de Moisés y Elías, el Antiguo Testamento, para transformarnos? Que efectivamente Jesús siempre cumple, en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Un profeta más grande que Moisés, de Deuteronomio por allá 15:18 creo. Elías, el profeta que preparará el camino de la venida del Mesías, que aquí está ya el Mesías, que Jesús ya está aquí con nosotros y que hoy nos toma consigo a llevarnos a un lugar solitario, al monte, a ascender a la presencia de Dios, que es lo único que verdaderamente puede cambiar y transformar nuestra vida. Primero, aparte a un monte alto. Segundo, oración.
que produce cambio interior profundo que se refleja en el rostro y en nuestra presencia exterior, en nuestra transparencia, nos va limpiando y sacando de las tinieblas. Tercero, no nos quedemos en Antiguo Testamento, porque y quedarse en Antiguo Testamento es quedarse en religiosidad. Si nos quedamos en eso, nunca vamos a experimentar esa alegría que veíamos hace 8 días, que llevó al campesino y llevó al comerciante de perlas a dejar todo por la alegría que le produce encontrar ese tesoro que es Dios, que en la oración está con nosotros, que nos enseña, cuando vas a orar, entra en tu interior. Y tu Padre que ve en lo secreto te dejará los vestidos resplandecientes y cambiará tu rostro. Ya en el Nuevo Testamento es que leemos el cumplimiento de esas promesas. Hay que leer el Antiguo a la luz del Nuevo Testamento. ¿En qué te quedaste de tu pasado? ¿Qué es lo que hoy te atormenta? ¿Cuál es la situación que no has podido o no hemos podido superar, o el error que cometimos? Porque para eso es que 6 días después de anunciar la cruz, de anunciar de esas dificultades, hoy el Señor nos toma consigo, nos está tomando en este instante y nos está hablando al corazón a través de estos tips que el Espíritu ha puesto en mí para hacer esta reflexión para ustedes y para mí mismo. ¿Qué hay del pasado? Si aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Él. Qué lindo que le podemos hablar a Él de esos errores del pasado. Antiguo Testamento, Moisés, Elías. Señor, no he podido superar este aborto o hasta este homicidio que cometí, esta realidad. Conversaban con Él, ya resucitados. Cuarto, tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Cuarto, si voy teniendo esa experiencia de Dios, tomo la iniciativa. ¿En qué? En mi relación de pareja, en la situación con mis hijos, en la situación con los demás hermanos. Yo soy el que tomo la iniciativa. Y Elías, que conversaban con él, tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Qué bueno es que estarnos aquí. Miren, no hay nada que nos dé más gozo y alegría que el encuentro con el Señor a través de la oración, de la palabra, de la Eucaristía y de los hermanos. Tomando Pedro la palabra, que hoy sea el día que nosotros tomemos la iniciativa, porque ya nuestro rostro se mudó del odio y el rencor al perdón, y perdonemos al que tenemos ahí en remojo, en cuarentena, y que lo tenemos sufriendo, que entre otras cosas es usted y somos nosotros, si no hemos perdonado. Qué bueno es estarnos aquí. Qué bueno, me gozo, me deleito en el Señor. Qué bueno es disfrutar los hermanos juntos en la casa del Señor. Qué bueno es tener una experiencia de Dios. Qué alegría profunda produce Jesús cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón y lo dejamos entrar. Esa experiencia inmediatamente lo llevó a Pedro, como en el huerto cuando sacó la espada, pero aquí diferente, a decirle: Señor, qué bueno es estarnos aquí. ¿Y qué más dijo? Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Establece el orden adecuado, diferente al que habían dicho. Si aparecieron Moisés y Elías, ya estableció el orden adecuado. La oración nos enseña a ordenar adecuadamente esas cosas que en nuestro corazón están sin orden. Y haré 3 tiendas, pero el verbo griego haré es hagamos 3 tiendas. En esta experiencia, en este cuarto punto, donde Pedro toma la iniciativa, donde dirige la palabra, empieza a darse ese cambio y mi corazón, mi vida, mi hogar es una tienda donde hay lugar para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento y para todos nuestros hermanos. Qué bueno es estar aquí. Es que no hay nada que reemplace un encuentro profundo, de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Señor. No hay nada. Ponle el nombre que quieras a esa añadidura. No hay nada que supere
el amor de Dios en nuestro corazón. No hay absolutamente nada. Qué bueno es estarnos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya hemos tenido esa experiencia que nos hace ensanchar el corazón y darle cabida incluso al que me la hizo, al que no lo tolero, al que habló mal de mí. Eso es lo que la experiencia de Dios nos tiene que regalar, que nuestro corazón sea un sagrario abierto, donde todo el que llegue encuentre un espacio. Haremos 3 tiendas tomando la iniciativa. Es tomar hoy la iniciativa porque mi rostro ya cambió ¿de qué? De lo que vimos ahora. Porque mis vestidos están resplandecientes, es decir, me llené de humildad. Estoy permitiendo que el Señor haga Pascua en mi vida, pase y me transforme. Y entonces tomo la iniciativa con mi pareja, en ese conflicto con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos. Haremos 3 tiendas. 4º punto. ¿Tomar qué? La iniciativa. ¿Qué hay pendiente en tu vida, hermano, y en mi vida? ¿Qué tenemos pendiente? Porque si la oración no nos ha llevado a tomar la iniciativa, si vas a dar tu ofrenda, si vas a comulgar y te acuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y vete y reconcíliate con tu hermano. Haremos 3 tiendas. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. 5º punto. Mientras estamos en oración vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Mientras todavía estaban hablando, orando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. La presencia de Dios, ¿recuerdan? Jesús en la cruz, el cielo se cubrió de nubes, la presencia de Dios que nos va a cubrir, nos va a acompañar, como hacía con el pueblo de Israel, como una nube en el día y como una columna de fuego en la noche, que no nos desampara, que está con nosotros en todos los momentos, especialmente en los momentos angustiosos, los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Dios nos habla en la oración. Es hablar de amores con el que sabemos que nos ama. La transfiguración es una teofanía, una manifestación, una revelación de Dios, un adelanto de la resurrección. Y mientras estaban todavía hablando en el tiempo de Dios, oremos. La única oración que nos sirve es la que no se hace. Mientras estaban todavía hablando, cuando una nube luminosa, Dios siempre asociado con la luz. Dios nunca es tinieblas y oscuridad. Eso es el otro. Dios siempre es luz. Los cubrió con su sombra. Dios nos arropa en la oración. Es muy lindo. Nos acompaña, nos consuela y sobre todo nos habla. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura. Aquí nos está hablando claramente al corazón de cada uno de nosotros. ¿Y qué reveló esa voz? ¿Y qué reveló esa voz? Pero mire qué interesante este 6º puntico. Dios siempre habla. Dios no está ausente. Y cuando Dios no habla es cuando más habla. Para mayor profundización, escuchar el silencio de Dios ahí en las prédicas. ¿Y qué nos dice esa voz? Los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: primero, dijo, este es mi Hijo amado. La transfiguración nos revela que verdaderamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es mi Hijo amado, y a la vez a cada uno de nosotros nos está diciendo: tú eres mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Nos hace alusión allá al bautismo. ¿Recuerdan? Una voz dijo: este es mi Hijo predilecto en quien me complazco. Tú eres y yo soy el Hijo amado de Dios. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y lo segundo que dice la voz: escuchadle.
Sexto punto. Dios sigue hablando y ¿qué nos dice? Ve, aturdido, no busques más. Este es mi Hijo amado en quien me complazco y al que envié para dar la vida por ti y para que tú tuvieras vida y vida en abundancia, para que le encontraras un sentido a tu vida, para que dejaras ese rostro agrio, amargo, triste, desolado, acongojado, pesimista, y lo transformaras en un rostro luminoso, en luz, no en oscuridad. Este es mi Hijo en quien me complazco, escuchadle. Eso es lo que va a transformar nuestra vida, escuchar al Hijo amado de Dios, que nos habla al corazón, que nos guía, que nos invita. Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres, que nos está insistiendo permanentemente, que está sembrando la semilla del amor de Dios en nuestro corazón, que no nos juzga, que no nos condena y que nos llama. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si escuchamos a Dios, en lo profundo de nuestro corazón nos dice y nos grita: te amo y no te condeno. ¿Qué voz es la que escuchamos? Hemos aprendido a discernir, a pedir esa sabiduría y discernimiento que pidió Salomón para abrirle más espacio a la voluntad de Dios en mi corazón. Si no, yo sí escucho a Jesús. ¿Y qué voluntad haces en tu vida y en tu familia y en tu hogar? Este es mi Hijo amado, sexto punto, a Él escuchadle. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, como a ti, y al prójimo como a ti mismo. Uno no escucha que Dios le dice: eres mi hijo, mi predilecto y mi amado. A todos nuestros hijos, hermano, a nuestro hermano Jesús, a un Dios mismo Padre, Él nos dice hoy estas palabras. Es bueno que las guardáramos en nuestro corazón. Y séptimo puntico, y vamos terminando. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Y aun cuando aquí nos habla de que ante la teofanía, ante la manifestación de Dios que nos desborda, cayeron muertos de miedo, es lo que la transfiguración va a producir, que seamos capaces de doblar el ego y orgullo y ponernos rostro en tierra. Cayeron rostro en tierra y se pusieron a adorar. La oración de adoración, de alabanza, de acción de gracias y no de estar pidiendo es la que va a permitir que se doble ese ego y ese orgullo nuestro. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. ¿Qué cambio tan grande produce la oración? No, desarma el corazón. Saca ese arsenal de odio, de complejos, de miedos, de insultos que usted y yo tenemos ahí en el corazón. Al oír esto, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedos. Es el santo temor, no el miedo de... No, es la reverencia, es lo que nos hace tanta falta en la oración, es el postrarnos, es el reconocer al Dios de la vida, al Dios verdadero, es arrodillarnos y dejar nuestra idolatría, nuestros falsos dioses. Miren, y cuando uno se dobla, cuando uno empieza a adorar, cuando uno empieza a reconocer y abrirle ese espacio a Dios en su vida, miren qué lindo lo que sigue. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo. Es muy lindo. Jesús se acerca y nos toca. Y el tocar de Él como Herbel es amar, es decir, eres mío, eres precioso. Calma, te regalo mi paz. Alégrate. Que Dios le diera hoy ese toque a nuestro corazón. Eso es lo que pretendemos hoy a través de la transfiguración. Dejarlo que toque nuestro corazón. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo:
levantaos, no tengáis miedo. Quiere vencer sus miedos y sus temores. Déjese tomar por Jesús, dejémonos tomar por Jesús y subamos con frecuencia al monte alto. Saquemos espacios de encuentro con el Señor. Incrementemos esa oración. Esa oración. Miren, cuando Pedro dijo aquí, qué bueno es estar aquí, fue porque en la transfiguración Dios, a través de su Hijo, les permitió y nos permite ver un pedacito de cielo. San Benito Cotolengo decía, un pedacito de cielo endulza las amarguras que nos inundan en la tierra. Es que eso es la transfiguración y eso realiza la oración, el cambio necesario para después bajar, porque hay que descender del Tabor. Pedro quería quedarse ahí, no hay que descender a afrontar la cruz y el sufrimiento. Santo Tomás decía, para que uno vaya directamente por un camino, es necesario que de alguna manera conozca el fin. Y más aún si el camino es áspero y duro como es esta vida. Nos está mostrando lo que nos espera. Ahí cuando dijo, quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas, mejor dicho, no, solo adoración y santísimo, no hay que pasar a la acción, hay que bajar del Tabor a afrontar todas las realidades, las dificultades, pero con Jesús que está cerca, que nos toca y nos dice, levántense, no tengan miedo. Levántense, no tengan miedo de ir a afrontar la cruz, que yo fui el primero que la afrontó y entregué ahí la vida para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Cada que tengamos momentos de dificultad, leamos el texto, subamos al Tabor y entonces diremos como San Pablo, estoy seguro que la situación que estoy viviendo es nada comparada con la gloria que me espera. Comparada con la gloria que me espera, con ese cielo que dejó transparentar ahí Jesús a sus discípulos y a nosotros hoy en este instante. ¿Para qué? Para que afrontemos esta vida sin desfallecer, sin perder la esperanza, sin dejarnos ganar de la tristeza y sin decir, ya no hay nada que hacer. No. Pedro necesitaba ese Tabor y obviamente después, claro, le acaba de anunciar su maestro que iba a morir, pero le faltaba aún otra cosita que nos falta a usted y a mí, Pentecostés, la fuerza del Espíritu. Mas Jesús acercándose a ellos los tocó y les dijo, levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. La oración, la transfiguración, esa transformación nos va a llevar ¿a qué? A alzar los ojos. ¿Y qué es alzar los ojos? ¿Recuerdan a María Magdalena? No miraba sino el sepulcro. Alzar los ojos es dejar de mirar esas dificultades, todo lo que nos tiene postrados y descubrir que ahí, más cerca de nosotros que nosotros mismos, está el Rey de la vida. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, a Él escuchadle. Y la oración nos tiene que llevar a levantar los ojos, porque el mar muerto nuevamente se va a abrir para que usted y yo podamos cruzar y llegar caminando 40 días y 40 noches hasta el encuentro con Dios. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias por esta palabra que hoy nos has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos de todo corazón que nos lleves contigo a un lugar alto. Señor, como dice ese tema, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar altísimo. Señor, tu rostro quiero ver. Regálanos como a Pedro, Juan y Santiago ese pedacito de cielo que nos va a dar la fuerza para poder enfrentar todas las dificultades, la enfermedad, la muerte, la crisis económica, la soledad, la persecución, la espada, el hambre, la injusticia. Y regálanos cada vez más momentos de Tabor y de encuentro contigo. Que subamos contigo a orar y que se transforme nuestro interior, pero sobre todo que se vea reflejado en el exterior. Que podamos ser nosotros también sitio de encuentro
para los demás con Dios y contigo. Límpianos, Señor. Saca de nuestro interior las tinieblas, nuestros miedos, nuestros temores, y haznos tienda donde puedan acampar todos aquellos que sufren y tienen dificultades. Ven, Señor Jesús, que te necesitamos. Ven y renueva ese amor que hemos olvidado. Ayúdanos a volver al amor primero. Destapa nuestros ojos y abre nuestros oídos para que te descubramos resplandeciente y transfigurado enfrente nuestro, como te vieron Pedro, Juan y Santiago. Y con esa experiencia ayúdanos a tomar la iniciativa para ir y perdonar, reconciliar, compartir, amar, tolerar y tener paciencia con esos hermanos que tú nos has regalado en este camino. No somos capaces, Señor, de tantas cosas, pero con la fuerza y el poder de tu Espíritu vamos a ser capaces de transfigurarnos, de mostrar tu rostro especialmente a los más íntimos y cercanos, a nuestra familia, y ser testimonio en nuestra familia de que hemos tenido un encuentro contigo, de que hemos dejado ese barniz superficial, de que no nos hemos quedado en Antiguo Testamento, sino que hemos empezado a caminar como discípulos tuyos, a aprender de ti, a seguirte y a servirte y a entregar nuestra vida por todos aquellos que tienen relación y nos encontramos en este caminar, especialmente nuestra familia y nuestros seres queridos. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.